Excelso Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias una vez más por tu santa palabra, por tus bendiciones. Háblanos, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Carísimos hermanos, una de las cosas más relevantes en nuestras vidas debiera ser buscar la presencia de nuestro Dios, buscar la presencia del Creador. La adoración trae la presencia de Dios. Generalmente hacemos las cosas como a nosotros nos gusta. Cuando se trata de nuestra vida espiritual, debemos procurar la guianza del Señor para que las cosas sean hechas como a Dios le agradan. Cuando consideramos nuestra vida de adoración o de comunión con el Señor, vamos a llamarla de esta manera, debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe e instruya para hacerlo de acuerdo a su voluntad y el propósito que Él tenga para con cada uno de nosotros. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cómo le gusta a Dios que yo le adore? ¿Cómo le gusta a Dios que yo le busque? La más grande riqueza que el hombre pueda poseer es la presencia de Dios. Reflexionemos en la vida del rey David. Vamos a reflexionar brevemente en la adoración del rey David. El rey David fue llamado el dulce cantor de Israel. Estas son palabras postreras de David, hijo de Isaí. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios, ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Allí en 2 de Samuel, capítulo 23, los versículos del 1 al 2. El rey David, como dije antes, fue llamado el dulce cantor de Israel. Fue un hombre de adoración ferviente. Notemos lo siguiente. Como vemos en este pasaje bíblico, a causa de la vida de adoración del rey David, él fue llamado el dulce cantor. Su corazón fue conforme al corazón del Señor. Desde su adolescencia, cuidando las ovejas de su padre Isaí, David adoraba a Dios con sus cantos y fue un gran profeta del Señor. Podemos ver la profunda relación que hay entre la adoración y el espíritu profético, entre la atmósfera de adoración y el mover del Espíritu de Dios. En un ambiente de adoración se mueve el poder del Señor. La adoración atrae la presencia de Dios. El rey David compuso muchos salmos y también diseñó instrumentos de adoración para Dios. En la Biblia, nosotros podemos ver que Dios mismo expresó en varias ocasiones cuánto amaba a David y lo puso como rey en medio de su pueblo. Uno de los títulos del Señor Jesús es Hijo de David. El nombre David significa amado o bien amado. El Señor le prometió al rey David que en el trono de Israel no faltaría alguno de su descendencia. Debemos concluir que la adoración promueve y establece el gobierno y la acción de Dios en medio de los hombres. ¿No es hermoso? La adoración del rey David nos muestra virtudes que el adorador debe desarrollar. Primeramente, debemos hacer de la adoración un estilo de vida.
según nos habla el Salmo 146 en los versículos 1 y 2. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Aleluya. Estos capítulos finales del libro de los Salmos son escritos cuando David estaba de edad avanzada. Y cada uno de ellos es una invitación a alabar y adorar a Dios. Las Escrituras nos muestran que, aunque David falló a Dios, sus consecuencias fueron funestas y dolorosas. Vemos aquí a un hombre con un corazón que procura la presencia divina. Su virtud fue desarrollar un corazón cuyo deseo era Dios mismo. Él era un buscador de Dios. La adoración al Señor Dios genera experiencias reales y sobrenaturales, según podemos encontrar allí en el libro de los Salmos, el Salmo 51, precisamente los versículos del 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En muchos textos del libro de los Salmos podemos ver al rey David experimentando diversas situaciones. Lo vemos acercarse al Señor para dar gracias, para adorarlo, para solicitar su ayuda, para pedirle perdón, entre otras cosas. Las Escrituras nos muestran que a pesar de todos sus errores y todos sus pecados, David tuvo la virtud de someterse y humillarse ante Dios. También pudo rendir su corazón a la corrección divina. El rey David fue una persona de gran intimidad con Dios, y esto es algo que, por supuesto, debemos nosotros imitar. En esta atmósfera de comunión íntima con Dios, el rey David desarrolló ese espíritu profético que el Señor usó para conducirlo en la construcción de tan hermosos y edificantes salmos. Letras inspiradas por el Espíritu Santo que siguen edificando y beneficiando a millones de personas en el mundo y por muchas más. Siempre. La adoración es una virtud del Espíritu nacido de nuevo que trae la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que el arca del pacto representa la presencia de Dios. El arca del pacto fue construida cuando los israelitas edificaron el tabernáculo en el desierto por dirección del Señor. Construida en madera de acacia y estaba cubierta de oro. Representa la presencia de Dios. Allí Dios manifestaba su gloria y daba a conocer su palabra a Moisés. La Biblia también nos enseña que cuando el arca era traída al campo de batalla, Israel lograba la victoria sobre su enemigo. Pero en tiempo del rey David, el arca del pacto no estaba en Israel. Y David cuyo corazón anhelaba la presencia de Dios, anhelaba tenerla allí en Jerusalén. Según nos habla 2 de Samuel capítulo 6, versículo 12. El arca del pacto fue traída con gran regocijo allí. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Las Escrituras nos enseñan que David llevó con alegría el arca de Dios. Otras versiones dicen regocijo, alborozo, júbilo, algarabía, con fiestas. Vemos entonces que un adorador experimenta y vive el gozo de Dios en su vida. Por eso dice también la Biblia: en su presencia hay plenitud
de gozo. Traer el arca del pacto generó acción de gracia a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 13. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Como podemos ver, un adorador no es quejumbroso, ni murmura, pues sus ojos no están fijos en el problema, sino en la grandeza de aquel que recibe su adoración. Esto es a nuestro Señor Jesucristo. La adoración del rey David estuvo centrada en la voluntad y soberanía de Dios. Por eso considera que todo lo que viene del Señor es bueno. La poderosa presencia de Dios genera una alabanza expresiva. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. David y todo Israel conducían el arca con júbilo y sonido de trompeta. Como podemos ver en esta porción de la Escritura, hay danza, alabanza con júbilo, instrumentos. Era un momento especial y por eso se expresa la alegría de una manera fuerte y recurren a sus instrumentos para glorificar la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios estaba entre ellos. La adoración del rey David fue expresiva. Dios destaca la adoración del rey David. Él fue un hombre honrado por el Señor. Dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Las escrituras nos enseñan que Dios está en busca de adoradores. Tal vez personas anónimas, personas que no saben que tienen ese don, que Dios le está llamando con ese propósito para adorar, para que sean adoradores. Como un día sucedió así con David, tomado de detrás de las ovejas, pero son personas que tienen corazones apasionados por Dios, así como era como David, como el rey David, que anhelaba, y Dios sabe que esas personas anhelan conocerlo más, y cuyo gozo es hacer la voluntad de Dios. Y Dios, el Señor, está detrás de esas personas. El Señor honra a quienes le honran. Agradece a Dios y Él te dará lugares de bendición y privilegios en la tierra. Y siempre ten presente, Él es más importante. Él es el más importante. Él es la razón de nuestra vida. De Él es y son todas las cosas: la gloria, alabanza y la adoración. Te invito en esta hora para que tú hables con el Señor. Espíritu Santo de Dios, en este momento te damos gracias, bendecimos tu nombre. Una vez más, te alabamos, te adoramos, reconocemos tu autoridad sobre nuestras vidas. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores, que podamos buscarte, adorarte en espíritu y en verdad. Acércanos, Señor, a tu presencia. Bendícenos, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo. Llena nuestras vidas de ti. Gracias, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesucristo.